La siguiente es una producción del Departamento de Educación Virtual, Medios Educativos y Audiovisuales de la Universidad del Atlántico. Bueno, gracias entonces por estar acá. Vamos a ver cómo nos va y si podemos terminar. Y agradezco también, como lo decía Eliana, el espacio en el que podemos estar aquí juntos, pero también en el que estamos respetando lo que están discutiendo en la asamblea en este momento. Bien, antes que nada, pues quería agradecer, por supuesto, a Tawny y a Eliana la invitación. Para mí es un honor estar aquí, poder hablar de mi trabajo con ustedes y poder compartir el espacio con David, de quien he escuchado grandes cosas y de su trabajo, así que me da mucha curiosidad ver qué es lo que podemos conversar. Yo les voy a estar hablando de una obra en particular y van a ver cómo me relaciono yo con esa obra. Mi trabajo en filosofía está muy en diálogo con el arte y el arte siempre está allí planteando unos retos fundamentales al tipo de preguntas que me hago desde la filosofía, pero que tengo que siempre volver a hacerme después de la experiencia de las obras en concreto. Y hoy lo que voy a compartirles es un ejemplo de eso, como una obra en particular que vi en diciembre, instalada en las murallas de Cartagena, cambia, plantea retos, plantea unas preguntas importantes para lo que he venido trabajando en los últimos años, que es este proyecto que se llama Gramáticas de la Escucha o Gramáticas de lo Inaudito, y del que les voy a estar hablando hoy. El título de la charla originalmente era El testimonio como resistencia, pero justamente en una conversación que tuve con Tawny el viernes, en la que ella fue muy generosa, leyó mis textos y me sugirió cómo enfocar la charla de hoy, me quedé pensando que creo que la manera más adecuada de presentar lo que quiero decirles hoy es hablar de la resistencia del testimonio. Porque decir la resistencia del testimonio me permite pensar en la ambigüedad que hay en esto del el genitivo en español, nos da la posibilidad de interpretar esta relación en dos sentidos al menos. Por un lado, pensar, como lo había planteado inicialmente en el título, la resistencia, el testimonio como resistencia, y la manera como dar testimonio en ciertos contextos es en efecto una acción política, un modo de resistir a silenciamientos institucionales, a borraduras, a acallamientos, incluso a la incapacidad que tenemos muchas veces de escuchar, que es de lo que voy a hablarles hoy, pero también este otro sentido del genitivo que es clave, y es que no es solo que el testimonio se ejerza como resistencia, sino, como quiero contarles hoy, algo que escuché, sentí muy materializado en esta obra, es que la obra misma se resiste también a pensar el testimonio, a dar testimonio. Hay un derecho también a resistirse a dar testimonio y a pensar el espacio de la escucha y de la escucha de una voz que proviene de cierto lugar de violencia sin necesidad de traducirla en términos de testimonio. Y eso también me dejó pensando mucho, porque como voy a contarles, todo el libro que estoy escribiendo es sobre el testimonio y sobre cómo hacer audibles las voces, los testimonios que provienen de un tipo de violencia que yo llamo violencia traumática. Pero esta obra de arte en particular de la que les voy a hablar hoy me dejó pensando que quizás eso reduce mucho la posibilidad de pensar que hay voces que en su resistencia a testimoniar también debemos lograr hacer audible esa resistencia, y por eso este cambio en el título y por eso esta ambigüedad de la que les estoy hablando cuando digo la resistencia del testimonio. Entonces los dejo un poco como con esta intriga de a qué me refiero con estas dos cosas, y lo que voy a hacer es primero ponerles el video oficial que los artistas de la obra, Santiago Villaveses y Daniel Villegas, a quienes además agradezco muchísimo porque a raíz de ver la obra comencé una conversación muy fructífera con ellos, por puras casualidades de la vida, terminamos reunidos a partir de una imagen que me tomaron a mí, de una conferencia que yo dicté, en la que justamente recién había visto yo la obra y puse en el tablero la palabra fósil acústico, en un tablero así inmenso, lleno de información, y le hablé a la audiencia ese día de la obra y les dije, esta obra está realmente cambiando para mí el modo como estoy pensando este problema. Y el artista vio la foto del tablero y me escribió y me dijo, tú escribiste fósil acústico en un tablero, esa es nuestra obra, esa es la obra que montamos en Cartagena. Y a raíz de esa coincidencia comenzamos una conversación muy productiva que me ha permitido seguir pensando los retos que esta obra le plantea a mi trabajo. Entonces, digamos que como todo lo que yo creo que escribo, pero esto mucho más explícitamente, es un ejercicio de autocrítica, de seguir pensando cuáles son los límites de aquello que yo ya he pensado y he dicho acerca del testimonio. Les voy a mostrar el video.
Bueno, imagínenselo al revés, imagínense lo que uno está entrando al baluarte y lo que ve primero es este espacio sobre el agua con una especie de puente, como lo estaban viendo aquí en el video, lo que pasa es que no se ve tan bien, y está esa escultura al fondo. Y uno entra al espacio de la escultura y lo que escucha, aquí tampoco lo escuchamos como se escucha dentro de la obra, es este rebote de los sonidos que les voy a escribir ahorita con mucho detalle. Y la escultura, por supuesto, de alguna manera es el centro porque atrae mucho verla, pero al mismo tiempo todo lo que está sucediendo en ese espacio es súper importante para entender de lo que les voy a hablar ahora. Entonces voy a leer algo que escribí porque ser fiel a la experiencia de la obra me cuesta mucho trabajo si no atiendo a los matices en la escritura. Y voy a irme a la presentación para que sea fácil seguirme. ¿Era acá? Bueno, esto es lo que les decía antes, testimonio, testimonio, Dios mío. Bien, entonces la primera parte la he titulado Reverberaciones. Un oído gigante que no escucha. Esto fue lo primero que vi al entrar. La escultura, cuya forma se asemeja al interior de un oído humano, está en una especie de pedestal en el centro de la sala. La sala es el baluarte de Santa Catalina, un espacio dentro de las murallas de Cartagena que fue diseñado para recolectar el agua de la lluvia para suministro de la ciudad desde la época colonial. Ahora que el agua del mar está a punto de inundarlo, los ecos del desastre resuenan dentro de las paredes del baluarte. El agua en el fondo nos recuerda que la ciudad está hundiéndose debido al calentamiento global, 1 metro aproximadamente en los próximos 100 años, según los estudios. Una luz tenue entra a través de un pequeño tragaluz en la parte superior y nos conecta con el pasado que este lugar conserva silenciosamente, quizás demasiado silenciosamente. Miles de cuerpos esclavizados se vendieron en la parte superior de estas murallas, después de que su paso forzoso por el Atlántico los llevara a la bahía de Cartagena, desde donde fueron distribuidos en las plantaciones de la costa caribeña de Colombia y las haciendas azucareras del Pacífico. Ese es el espacio de las murallas, no podemos olvidarnos. Fósil Acústico nos habla de principio a fin de las múltiples violencias de la colonialidad, desde el pasado colonial de la esclavitud hasta su sobrevida en un presente demasiado presente, en el que a su vez se anuncia el futuro del desastre ecológico al que la colonialidad misma ha contribuido y distribuye de manera desigual. Esta obra de los artistas colombianos Santiago Reyes Villaveses y Daniel Villegas Vélez funciona como una cámara acústica que denuncia, sin tener que expresarlas en voz alta, las múltiples capas de estas violencias. Ninguna voz, en efecto, nos interpela en este espacio que no obstante está lleno de testimonios, desde los silencios de la violencia, aún por denunciar que estas paredes resguardan, hasta los testimonios vivos de los paisajes sonoros que la obra recoge y hace rebotar en ellas, creando así una especie de cacofonía de voces silenciadas y sonidos que nos convocan desde más allá del registro de lo que usualmente llamamos la voz. A través de un sistema de altavoces, aquí les explico un poco cómo funciona la obra, a través de un sistema de altavoces acompañado por un sonido continuo de un sintetizador en baja frecuencia, eso es lo que se oye cuando uno entra a ese espacio, se oye como un boom, que es ese sonido continuo del sintetizador. Escuchamos una multitud de grabaciones hechas en campo. Algunas de ellas han sido recogidas por los artistas en áreas cercanas a la ciudad de Cartagena y otras provienen del volumen testimonial del informe final de la Comisión de la Verdad de Colombia, que en su tarea de recopilar testimonios de la violencia en todo el territorio del país, decide incluir, y esto me parece muy interesante, testimonios de la naturaleza y su dolor, así lo llama la comisión, el dolor de la naturaleza. Y en efecto hay 3 horas de grabaciones que recogen lo que la Comisión de la Verdad ha llamado paisajes sonoros, testimonios de la naturaleza, y el comisionado Alejandro Castillejo, que hace la presentación de este volumen, dice voces no humanas, dice él, que también dan testimonio de la violencia. Y vamos a pensar eso de lo humano, el no humano, lo más allá de lo humano. Me gustaría verlo
pensado un poco más en la charla que tenemos hoy, pero no alcanzo, pero sí me gustaría que lo tuvieran en cuenta a la hora de ver, escuchar, pensar qué es lo que está haciendo esta obra. Porque en esta obra, en efecto, lo que tenemos también son sonidos que podríamos decir, siguiendo a una pensadora, antropóloga, que a mí me gusta mucho, que hace trabajo en Perú, que se llama Marisol de la Cadena, de seres de la tierra. Ella los llama así, earth beings. La montaña, el viento, los ríos, los pantanos, los mares, que en sus modos de ser, más que lo que usualmente designamos humano, están allí también hablándonos. Habría que preguntarse si nos hablan con su voz, o si decir voz ya es antropologizar demasiado lo que estos sonidos están haciendo. La escultura emite las grabaciones de las especies nativas y del paisaje a través de altavoces que nos rodean y se proyectan en las paredes, mientras sus reverberaciones recorren el espacio cerrado del baluarte de un lado a otro. Entonces lo que escuchamos es el rebote del sonido. Y ya les voy a contar por qué esto significa que realmente no estamos escuchando, sino que algo muy distinto está pasando allí. Casi que podemos ver las ondas sonoras moviéndose a través del aire espeso y el agua al fondo, produciendo un rumor que se escucha primero como una especie de clamor ilegible. No es solo ruido, pero tampoco un sonido definido, claro, legible, lo que nos está convocando en este espacio. La primera sensación que se experimenta al entrar replica lo que la escultura misma parece representar, aunque es imposible no escuchar, como lo sugiere el oído interno gigantesco que nos recibe en el centro de la sala. En este lugar realmente no se escucha. ¿Sí se ve? Se acaba de apagar. Ya. En este lugar realmente no se escucha, o no al menos en el sentido convencional en el que este acto y esta palabra suelen ser interpretados. Volveré a esto en un momento. La obra nos convierte más bien en sistemas vibrantes. Este intenso sonido, intenso sobre todo en su constancia, pues no es estruendo realmente lo que escuchamos en la sala, es decir, no es un sonido estruendoso, es un sonido constante que sin embargo se siente profundamente en nuestro cuerpo, como lo atraviesa. Este intenso sonido no llega realmente a nuestros oídos, al menos no en un primer lugar o primordialmente. Su vibración llega más bien a todo nuestro cuerpo, nos toca, nos atraviesa. Salimos del espacio con una extraña sensación de haber sido ocupados por el sonido, de haberlo sentido correr por nuestro cuerpo, desajustando además nuestro equilibrio. Y en ese sentido el oído también como el órgano del equilibrio, y aquí hay un juego con eso también para los artistas. Es un sistema que permite que la vibración de las ondas se convierta en sonido. Somos parte de ese sistema. Es casi como si nos hubiéramos convertido también en los tímpanos de ese gigantesco oído interno a través del cual pueden vibrar las ondas sonoras que ocupan todo el espacio, porque ustedes saben que el oído nuestro funciona así. El tímpano vibra con las ondas y pareciera como que dentro de ese espacio nosotros mismos nos hemos vuelto parte de ese sistema. Somos parte de un sistema que permite que la vibración de las ondas se convierta en sonido. A su vez, el sonido nos toca de maneras que evocan una conexión más primordial con lo acústico. Parece estar allí no para ser escuchado, no aún, no del todo, ni mucho menos interpretado, este va a ser un punto sobre el que voy a insistir, sino como esa conexión intensa y primordial con un mundo al cual respondemos vibrando con él, juntos, en respuesta a su llamado, siendo testigos en común entonces del acto que hace posible a la escucha en un primer lugar. Como verán, algo que me ha parecido muy poderoso de esta obra es precisamente que nos invita a pensar y a repensar y a ser conscientes de que es todo aquello que se requiere para que la escucha misma sea posible, pero también por qué la escucha es una experiencia tan primordial. Creo que la obra nos habla mucho de eso. Fósil Acústico resalta esta experiencia gracias a un elemento que hace aún más evidente que esta instalación, como he venido sugiriendo hasta aquí, sea una invitación a pensar la escucha a partir del tacto, a partir del dejarse tocar, atravesar. Cuando ponemos nuestras manos sobre la escultura, y eso es lo que ustedes veían sobre todo en el video, porque los artistas han hecho mucha insistencia en eso, cuando ponemos nuestras manos sobre la escultura, cuando las movemos alrededor de ella y presionamos su superficie, acariciándola lentamente, cambia la proyección de las grabaciones.
A veces se vuelven más fuertes, entonces ese sonido como intenso, uno toca la escultura y eso es un poco lo que se dieron cuenta en el video, aunque no escuchamos del todo nítidamente. Uno toca la escultura y se reoyen de repente ruidos, otros sonidos, cambia el modo como el sonido se está distribuyendo en el espacio. A veces los sonidos se vuelven más fuertes, más profundos, se intensifican, el sonido se hace espacio aquí, la experiencia del sonido espaciándose, que la obra materializa, aquí de maneras muy singulares. Otras veces, y sin anunciarse, una de las muchas grabaciones sonoras que componen ese clamor ilegible y reverberante se deja escuchar aislada y de manera cristalina. De repente escuchamos el sonido de la lluvia, un pájaro que canta, las olas del océano que se rompen contra la costa. Y no es predecible, hay un sistema muy aleatorio de programación que tiene la escultura, entonces no es como que si yo toco acá voy a ir lluvia y si yo toco acá voy a ir truenos. Eso pasa como aleatoriamente en la experiencia de la escultura. La acumulación de las grabaciones superpuestas y de sus repeticiones, que van de un lado a otro mientras reverberan entre las paredes, se detiene inesperadamente y entonces se escucha un sonido nítido que nos invoca, el llamado de la lluvia, el canto de un pájaro, el rugido del mar. El ruido se convierte en sonido y todo el espacio cambia a nuestro alrededor. El sonido espaciado, su densidad indescifrable, se altera y altera nuestros cuerpos que reverberan en su interior. Nuestros oídos se convierten ahora en protagonistas de lo que hasta este momento había sido casi dominado por la vibración indistinta de todo nuestro cuerpo. Escuchamos el eco de un solo sonido, un sonido único que nos llega como respuesta a nuestro tacto. Escuchamos, estamos a la escucha. Bien, entonces esa es la obra, y la obra es increíble, y ojalá puedan verla en alguna de sus reinstalaciones cuando sea reinstalada. Ahora les cuento esa obra cómo se relaciona con lo que yo venía pensando hasta el momento que la vi y en qué sentidos ha retado de maneras muy importantes eso que yo decía acerca del testimonio y de la escucha. Entonces, a la escucha de lo inaudito. Esta instalación, como les decía, ha hecho explícita para mí una conexión entre escucha y tacto al materializarla, al obligarme con ello a repensar esa noción misma de escucha y las tareas estética y ética que están asociadas con la escucha, que es sobre lo que yo he venido insistiendo en mi trabajo. Escuchar, estar a la escucha, es tanto permitir que las vibraciones acústicas nos toquen como vibrar con ellas, con lo que nos llega en ellas, moviéndonos a lo largo de sus frecuencias que solo entonces, a través de esta replicación de su movimiento, pueden interpretarse, escucharse, hacerse legibles como sonido. Quiero subrayar aquí, suspender al mismo tiempo la conexión entre estos tres verbos: interpretar, hacer legible y escuchar. Todos han sido muy importantes en mi trabajo sobre la escucha, pero confundirlos, o más grave aún, fusionarlos, puede desviar nuestra atención de algo fundamental que esta obra nos ayuda a pensar, a acompañar con nuestro pensamiento, ese pensamiento corporal que la obra despierta y produce en quienes somos habitados por ella. Hay algo en la escucha que todavía no es oír ni entender. Se trata de algo en la escucha que no conduce aún a dar o tener sentido. Algo que permite más bien, como lo pone el filósofo Jean-Luc Nancy en un texto muy bello dedicado a esta pregunta que se llama A la escucha, que el sentido, permitir que el sentido circule entre nosotros, que resuene y sea así el tacto que nos pone en camino, dice él, hacia el sentido. Y aquí les dejo escuchar a Jean-Luc en sus propias palabras. El cuerpo sonoro, escribe Nancy, siempre es al mismo tiempo el cuerpo que resuena y mi cuerpo de oyente, donde eso, el sonido, resuena o que resuena por ello. Como sucede con la experiencia material de fósil acústico, nuestros cuerpos deben ser cuerpos sonoros para hacer audibles las ondas acústicas. Y el sonido es posible a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra escucha, precisamente debido a ese acto de tacto y contacto. Nuestro cuerpo, cuando escuchamos, nos convertimos, como escribe Nancy, en cajas de resonancia. Al escuchar,
entramos, dice Nancy también, aquí lo vuelvo a citar, al escuchar entramos en una espacialidad que al mismo tiempo me penetra, pues ella se abre en mí tanto como en torno a mí. Y piensen aquí en la obra y en la experiencia de la obra, si se la pueden imaginar un poco. Y desde mí tanto como hacia mí, me abre en mí tanto como afuera. Escuchar es entonces exponerse al sentido desde adentro y desde afuera. Antes incluso de cualquier interpretación, antes de poder hacer legible el sonido que nos toca, incluso como sonido, antes de poder percibirlo como audible en sentido estricto, hay ya una inclinación corporal hacia un acto perceptivo que no responde por completo a nuestra voluntad. De todos los sentidos, la escucha pareciera ser el que responde menos a nuestro control. Es más difícil no escuchar que no ver, por ejemplo, pese a que nos hemos vuelto particularmente hábiles para no escuchar. Cerrar los ojos es mucho más efectivo y sencillo que tratar de tapar nuestros oídos, que intentar mantenerlos cerrados a las vibraciones que incluso así alcanzan a tocarnos. Todos hemos tenido un pico en la esquina y hemos tratado de dormir. No se puede, ¿cierto? Ahí está la vibración y no podemos cerrar los ojos a eso, los oídos a eso. Justo por este carácter primordial, la escucha es en sí misma una experiencia que, sin embargo, está regulada desde el comienzo y tal vez de una manera mucho más efectiva por los marcos y las gramáticas que organizan nuestros sentidos. Espérense, toma agüita. Y esto es clave para mi proyecto de gramáticas de la escucha, esta insistencia que viene a continuación. Al escuchar, incluso si tenemos la disposición para hacerlo, nuestra experiencia ya está de alguna manera orientada por criterios que determinan de antemano qué es legible como audible. Podríamos pensar que tenemos disposición para escuchar, lo que en principio incluso no tiene sentido para nosotros y que estamos abiertos a escuchar otras maneras de comunicar el sentido. Pero incluso en ese caso, el núcleo de nuestra experiencia ya habría algo así como unos criterios que determinan qué se hace o no escuchable, qué percibimos o no como escuchable, como audible. Si queremos escuchar verdaderamente, si queremos abrirnos verdaderamente a una experiencia que permita la circulación del sentido, incluso antes del significado y como condición de posibilidad de cualquier significado, debemos entonces indagar sobre las gramáticas que gobiernan nuestra percepción. Por eso mi idea de las gramáticas, que son esos marcos de sentido, esos criterios que están definiendo ya de antemano cómo se organiza mi percepción, a dónde se dirige, qué decide antes de que yo lo haya decidido y ya decide por mí qué voy a escuchar como audible y qué queda por fuera del registro de lo que puedo escuchar. Es necesario indagar, digo yo, sobre las gramáticas que gobiernan nuestra escucha si queremos responder a una tarea ética que a mí me ha parecido esencial. Y esa es la tarea que yo llamo la de escuchar lo inaudito. Entonces aquí me explico un poquito a qué me refiero por lo inaudito y les cuento un poquito el contexto de este proyecto. Mi proyecto está muy relacionado aquí con el contexto que le dio lugar y como una respuesta a ese contexto. El trabajo con sobrevivientes de violencia paramilitar en Colombia y sobrevivientes de tortura policial en Chicago. Entonces yo tuve el privilegio y la oportunidad de trabajar muy intensamente en Colombia con el Centro de Memoria Histórica, y podemos hablar un poco de eso más en el momento de las preguntas, con sobrevivientes de violencia paramilitar en muchas distintas modalidades de esa violencia, y de escuchar en comunidad, en talleres con comunidades concretas alrededor del país, los testimonios de quienes habían sobrevivido a ese tipo de violencia. Todos los que vivimos aquí sabemos eso, cómo se escucha. Lo que no sabemos es cómo escucharlo, y ese es mi punto. En Chicago, además, tuve la oportunidad de trabajar. Recién llegué a Chicago, contratada por una universidad allá. Me invitaron a participar de la creación de lo que se convertiría en el Centro de Memoria, el Chicago Torture Justice Center se llama,
un centro también de memoria histórica para sobrevivientes de tortura policial, que después de años y años de activismo político lograron ser reconocidos como sobrevivientes, todos afroamericanos, todos habían sido torturados en el contexto de interrogaciones policiales, fueron encarcelados en muchos casos por crímenes que no cometieron y que confesaron bajo tortura, y lograron que se les reconociera que habían sido en efecto torturados, ser indemnizados, la creación de un centro financiado por la ciudad para producir las memorias de esos eventos y de toda la violencia policial que se vivió en la ciudad, entre muchas otras cosas que se les dieron como parte de un paquete de reparaciones. Entonces estos son los contextos en los que he estado retada por la escucha de testimonios provenientes de lo que yo llamo violencia traumática. Estar a la escucha de los testimonios, las voces, las historias y los cuerpos que cuentan las historias de supervivencia y un tipo de violencia muchas veces inimaginable, excesiva, me ha conducido a preguntarme por qué condiciones son necesarias para hacerle justicia a ese llamado que proviene de ese lugar específico, que es el lugar del trauma, y el tipo de daño hermenéutico que éste trae consigo. Y ya les voy a explicar a qué me refiero con eso. Porque la violencia traumática trae como efecto no solo un daño al cuerpo, a la vida, a las vidas además, a la comunidad. Trae un daño que yo llamo hermenéutico, trae un daño a las herramientas que nos permiten hacer sentido de aquello que nos ocurrió. Lo inaudito, y esto lo relaciono entonces con lo que yo llamo lo inaudito. Me he referido a ese lugar que busca hacerse audible e invoca responsabilidad de nuestra escucha como lo inaudito, por ese doble sentido que esta palabra tiene en español. La palabra inaudito puede referirnos, si la escuchamos en su sentido más literal, a lo que no ha sido aún escuchado y que ha sido silenciado, acallado, borrado o incluso estrangulado, como lo dice una filósofa afroamericana que a mí me gusta mucho, que se llama Christy Dodson. Pero en español también apunta a la idea de aquello que nos indigna. Ambos sentidos están para mí muy estrechamente conectados. Es porque ciertas formas de violencia, violencias traumáticas digo yo, traen efectos tan retadores para nuestras categorías éticas que corremos el riesgo de no poder escucharlas, aunque tengamos la disposición para ello. Lo inaudito nos convoca desde su abominable originalidad, es la expresión que usa Hannah Arendt ya en Los orígenes del totalitarismo, para referirse a aquello que parece quedar representado por esos testimonios que provienen de los campos de la muerte. Hay una abominable originalidad en lo que estos testimonios están relatándonos y no estamos listos para escuchar lo que realmente esos testimonios nos están comunicando, porque nos desafían de tal manera todas las categorías que tenemos para dar sentido al mundo, comprenderlo, incluso juzgarlo, que hay algo que nos detiene en el proceso de comprensión de aquello que está siendo allí comunicado. Es precisamente porque la violencia traumática inaugura formas de daño sin precedentes, formas de daño absolutamente inauditas que desafían nuestra imaginación ética de maneras radicales, que no contamos aún con las gramáticas adecuadas para abordarlas de una manera apropiada. Y es justo por esto que en el intento de aproximarnos a ellas podemos correr el riesgo de duplicar los efectos que el trauma tiene en sus sobrevivientes, de silenciar y dejar por fuera del archivo histórico, pero incluso por fuera del régimen de lo escuchable, y ese es todo mi punto, con ello de lo creíble también, aquello que estas historias traen consigo. Incluso para algunos sobrevivientes suena increíble aquello que ellos mismos están contando sobre lo que sucedió. Este contexto de poder dar credibilidad es súper necesario para mí. Es necesario indagar sobre las gramáticas que permitirían que lo inaudito sea audible y por tanto creíble. Ser escuchado como ser creíble. Esa es la tarea ética fundamental que está en juego cuando estamos a la escucha de testimonios. Es importante señalar aquí que mi indagación sobre este contexto no solo responde a mi interés por inaugurar espacios de audibilidad, sino en reconocer que esos espacios de audibilidad ya se dan, están permanentemente dándose e inaugurándose. Y cómo es que realmente podemos producir la posibilidad de darle resonancia a esos testimonios que ya están resistiendo y como resistencia dándose en el contexto del audible.
¿Cómo podemos hacerlos audibles, escuchables? No se trata de traducir ni de dar voz a quienes no la tienen aún. Se trata más bien de poner todo el peso sobre quien escucha para entender que quienes ya están hablando están siendo permanentemente silenciados precisamente por esa distribución desigual de los modos como decidimos que merece o no hacerse audible, que merece o no ser recordable, que merece o no ser indexado históricamente. Es en ese sentido también que el testimonio es una práctica de resistencia. Porque es cierto que las formas traumáticas de violencia dejan a sus sobrevivientes expuestos a un tipo de vulnerabilidad muy particular y que esta exposición requiere que entendamos la responsabilidad que recae sobre nosotros como oyentes, que somos responsables en últimas por ese mundo en el que todos debemos hacernos cargo del daño que estos sobrevivientes, que estas personas sufrieron, que quien testimonia está comunicando. Sin embargo, mi proyecto está también, como les estaba contando, íntimamente relacionado con el trabajo que llevan a cabo comunidades resilientes y creativas, comunidades capaces de hacer audibles sus propias voces de manera clara, rotunda y contundente, pero cuyas historias, sin embargo, siguen siendo silenciadas por estructuras políticas e históricas que respaldan, ejecutan e imponen permanentemente sistemas de significado que son aquellos que deben ser desmantelados. Esto en mi trabajo se relaciona mucho con otro aspecto del que no voy a hablar hoy y que creo que la obra también pone en evidencia, y es lo que yo he llamado la descolonización de la escucha, pero sobre eso no me puedo concentrar ahora. De ahí que la forma de indagación que proponga suponga antes que nada un cambio de perspectiva o un giro que en términos muy generales va de las condiciones de posibilidad o imposibilidad que permiten o no la producción de testimonios hacia las condiciones de posibilidad necesarias para la tarea de escucharlos. Y ese es el giro fundamental, que se requiere no tanto para dar testimonio, porque ya de por sí todo el tiempo se está produciendo, sino cuáles son las gramáticas que hacen posible que esos testimonios se hagan audibles. Se trata no solo de ampliar el espacio del audible, eso no es el punto del proyecto. Se trata más bien de subvertir los criterios que deciden de antemano que merece o no hacerse audible, resonar, ser memorable, ser historizable. Y en ese sentido es un aspecto esencial de la estética entendida como tarea política. Yo creo que aquí el arte es fundamental, lo que logra el arte, lo que logra esta obra de arte en concreto que les he mostrado hoy. La capacidad para desmontar la manera como repartimos y distribuimos lo sensible y desorganizar incluso las jerarquías que organizan nuestros sentidos. El poder que tiene el arte para inaugurar posibilidades insospechadas a través de esa capacidad inventiva que viene con la resistencia. ¿Cuánto llevo hablando? Ok, entonces termino muy prontito. Dejarnos tocar por lo sonoro. Esta es la última parte de la charla. Les iba a mostrar un video y por eso aquí, pero no lo vamos a ver ahorita. Regresemos a la obra para terminar y a los modos como ella, por un lado, confirma, hace eco y proporciona desde cierta perspectiva lo que yo llamo en estos contextos una gramática de la escucha. Pero como les decía desde el principio, me interesa también insistir en lo que la obra me hace repensar, poner en duda, reconocer como limitación en los énfasis que hasta ahora le he dado a la tarea misma de la escucha de testimonios, como esa tarea que decía antes, es la tarea para mí ha sido hasta ahora la de crear espacios de audibilidad, escuchar como hacer creíble, como mencionaba anteriormente. La obra, por un lado, creo que nos recuerda algo que mi proyecto ya, digamos, reconocía y que yo he llamado un acto de escucha radical y que está en el contexto también del trabajo con Nancy, pero no me voy a detener mucho en esto en este momento, y viene de la mano con cosas que les estaba explicando antes acerca de cómo la escucha no es interpretación, sino un espacio de apertura a la circulación de sentido. El sentido es inaugurado en el encuentro con otros, y allí, no dado de antemano, es donde surgen realmente los sentidos que van a dar lugar a un espacio de audibilidad. Entonces no me voy a detener en estas citas de Nancy, que son un poquito complicadas, pero sí quiero detenerme para terminar en fósil acústico nuevamente. Estamos en el centro de la sala,
rodeados por sonidos que cuando la marea suba ya se habrán perdido, mientras la temporalidad de lo sonoro abre radicalmente el tiempo del presente al futuro de su resonancia. De ahí que en efecto se trata de fósiles, en tanto que son los únicos restos de un mundo que ya se ha perdido, pero fósiles acústicos, en tanto que su presencia abre el presente a un tiempo, como escribe Nancy, que está siempre anticipando su llegada, la llegada del tiempo mismo como sentido. Estamos aquí ante esa doble tarea del testimonio, como los fósiles que alojan una especie de memoria táctil, sonora, en tanto táctil, en la que algo aún respira más allá del recuerdo. Piensen en lo que significa la experiencia de tocar un fósil, ¿no? En cada testimonio está incrustada la huella de una vida que sobrevive en esa inscripción. Algo se mueve aún y reposa en ellos, que no es solo el pasado, sino una memoria que se revive y habita en ellos a la manera del tacto. Podemos imaginar y casi recorrer con los dedos el lugar de esa vida de otro tiempo. Restos orgánicos de un mundo anterior, que es el título de una novela de Paul Brito muy bella, que hace alusión precisamente a un libro sobre fósiles que escribe Parkinson, que es el mismo que dictamina, que descubre la enfermedad de Parkinson, sobre lo que la novela trata. Entonces, todo esto va junto. Vuelvo a decir, pensemos en la experiencia de tocar uno de esos restos orgánicos de un mundo anterior, esos fósiles. Podemos imaginar y casi recorrer con los dedos el lugar de esa vida de otro tiempo. Una memoria que más que recordar, y justamente confrontada es a la imposibilidad muchas veces de recordar y de remembrar eso perdido, revive el pasado para escucharlo. ¿Qué significa una memoria que se da en el espacio de la escucha? La memoria como escucha y la resistencia de la memoria también, como la resistencia del testimonio, a dejarse traducir sin más en pasado, pues parte de entender que los muertos acechan el presente de maneras muy distintas a como los vivos buscamos rehabitarlo. Y ese encuentro sonoro en este espacio está precisamente materializando esa sensación. Termino. Ahora bien, para que esta escucha sea posible, no es suficiente entenderla como la tarea de hacer audible lo inaudito, que es de lo que yo he venido hablando en mi proyecto todo el tiempo. Hay algo más que sucede allí, algo que la obra me hace pensar y entender, algo que me deja con la intriga abierta para repensar todo el proyecto, de hecho, y por eso mi libro cierra con esta obra y con las preguntas que la obra abre para mí. Antes de lo audible, mucho antes de lo legible, y como condición para proveer algo que al menos se acerque a la credibilidad, está el tacto. Debemos abrirnos a la posibilidad de que el sonido nos toque. Antes del testimonio está la voz. Debemos dejar que el llamado de lo sonoro en y como la voz nos atraviese, como esa sensación que yo les contaba que tiene uno en el espacio de la obra. Y antes de la memoria, antes de la historia, y como condición de posibilidad para la apertura de una historia otra, están el tiempo y el espacio que la escucha misma inaugura, más acá y más allá de cualquier significado. Bien, voy a cerrar con esto, porque esto es en últimas la pregunta clave para mí. Pero termino con este párrafo para que escuchemos a Nancy, y esa cita no la traje, creo. No, aquí termina la presentación. Me decía Nancy en una conversación que tuvimos sobre el testimonio, el murmullo, yo le insistía mucho en qué pensaba él sobre esto del testimonio. Él murió hace poco, murió en el 2021. Y me decía Nancy en una conversación que tuvimos, aquello que muy pronto nos hará falta, me dijo, es el testimonio de lo inédito, de un porvenir totalmente increíble, totalmente otro, o bien un testigo de aquello de lo que no haya que dar testimonio, aquello de lo que no habrá nunca un testimonio. Me pregunto entonces si más allá del testimonio, como Nancy parecía estar apuntando aquí, sigue estando incluso hoy, a pesar de todo, la posibilidad de escuchar, esto es, la posibilidad de una escucha más allá del testimonio mismo. Y si es así, me pregunto cómo asumir la tarea de vibrar, de resonar, de dejar que nuestros cuerpos se muevan y conmuevan,
se abran al murmullo, al indetenible murmullo de su escucha compartida. Muchas gracias.